y voy a compartiros pantalla para hablar de Cieza de León. Muy bien, este señor que tenemos aquí, bueno, obviamente esta es una reproducción idealizada de Cieza de León. No sabemos muy bien si tenía, pues bueno, estas características. Perdón, voy a salir un momento y os voy a silenciar. Vale. Decíamos, esta imagen que tenéis aquí es, bueno, una reproducción idealizada de Cieza de León y está en su ciudad natal, en Llerena, que, bueno, es una villa en Badajoz. Aquí nos lo han representado, pues bueno, como probablemente él escribió muchas veces, con el casco al lado, con el jubón y escribiendo, tomando notas durante una de las muchas campañas en las que participó. Bien, no sabemos exactamente cuándo nace. De hecho, en Llerena tenemos la suerte de contar con muchísimos registros de bautismos, de bodas, etcétera, pero en concreto empiezan en 1524. Así que sabemos que Cieza de León nace antes de 1524, porque si hubiese nacido después, pues aparecería en esos registros y documentos. De las tres fechas que tenéis aquí, 1518, 20 o 21, la que tenemos resaltada, la de 1520, es la fecha de nacimiento más probable. Muere en 1554, es decir que, bueno, es una vida realmente corta para toda la obra que nos dejó. Pues bueno, al contrario que Pizarro o que Cortés, pues bueno, aquí estamos con un hombre que tuvo pues, una vida mucho más breve, en torno a 33, 36 años, según el momento en el que pongamos, bueno, en la que pongamos su fecha de nacimiento. Bien, Cieza de León sabemos que se va de España en 1535 y por una cuestión que nos ha dado muchísimo juego a historiadores y filólogos, y es que tiene que pasar como todos los emigrantes que van a Indias por la casa de contratación. En la casa de contratación comprueban pues, que sea un cristiano viejo, comprueban también que no tenga cuentas pendientes con la justicia y una vez que comprueban estas circunstancias, permiten que la persona cruce el océano. No obstante, pues bueno, hay que tener en cuenta que en muchos casos esto lleva 1, 2 años, es decir, que realmente quien pasa a Indias, bueno, suele tener una cierta capacidad económica para mantenerse en Cádiz o en Sevilla y además, bueno, muchas ganas de cruzar el océano porque de lo contrario, pues no se pasaría tantísimo tiempo esperando por los permisos. Bien, sabemos entonces que se embarca en 1535 y al año siguiente ya tenemos una noticia de él, y es que está en la actual Colombia. Bien, esa es una zona que, bueno, se le va dejando a varios capitanes, a varios conquistadores, para que hagan sus fundaciones. Al contrario que México y al contrario que Perú, pues la conquista de Colombia es mucho más lenta. Y es más lenta por varias cuestiones. La primera, que no hay un poder unificado, hay muchas tribus dispersas, hay diferentes idiomas, no hay una lengua común. Y por otra parte, en este momento Colombia es una zona de selvas muy densas que están pues, continuamente impidiendo el avance rápido de los conquistadores. Sí que hay una zona importante de llanuras y por allí los españoles se van a expandir con mucha rapidez, pero por la zona más selvática, en torno a Orinoco, Amazonas, van a tener bueno, bastantes más complicaciones. El caso es que sabemos que Cieza de León participa en la fundación de 3 ciudades en torno al Valle del Cauca y bueno, también en el actual departamento de Antioquia, en Colombia. Y por allí se encuentra
Bueno, él participa en algunas de las campañas militares de conquista y allí se encuentra también con un repartimiento de indios cuando aparece Blasco Núñez Vela. Bien, ¿quién es Blasco Núñez Vela? Pues es a quien han nombrado primer virrey de Perú y va este hombre a poner fin a la Tercera Guerra Civil. Luego comentamos un poco cuáles fueron estas guerras civiles entre los propios conquistadores, por qué tuvieron lugar y qué papel va a jugar Cieza de León dentro de estos hechos. Bien, el caso es que efectivamente Blasco Núñez Vela y La Gasca, que será el tercer virrey, entre los dos van a conseguir poner fin a estas guerras civiles de Perú con la muerte de Gonzalo Pizarro, el hermano mayor de Francisco Pizarro. Bien, recordábamos que Pizarro muere en 1541, no obstante, ahí va a ser su hermano Gonzalo quien tome las riendas de la facción pizarrista y quien más tarde, en 1544, se va a levantar en contra del poder real. El caso es que en 1548 terminan las guerras civiles de Perú y tenemos a Cieza de León, que es nombrado por La Gasca, el virrey de Perú en este momento, su cronista oficial. Y allí se pasa únicamente 2 años. Bien, cuando es reclutado por Blasco Núñez Vela, tiene en torno a 28, 27 años y él deja dicho que ya tiene escrito el grueso de su obra. Bueno, esto es un poco difícil, probablemente las dos primeras partes sí que las tendría escritas, pero de la tercera y de la cuarta parte de su obra, pues probablemente habría escrito algo, pero mucho menos de lo que finalmente escribió. Ya veremos por qué estoy diciendo esto. El caso es que en 1551 regresa a España y ya con un borrador de su gran obra. Se la va a presentar a Felipe, que en aquel momento es el príncipe, va a ser el futuro Felipe II, y va a poder publicar la primera parte de su obra en 1553. Para 1553 sabemos que la cuarta parte todavía la está escribiendo, no sabemos si la llegó a completar o no, pero el caso es que al año siguiente, en 1554, pues muere por causas desconocidas, probablemente por una enfermedad. En mayo de 1554 ha muerto su mujer y él muere, pues posiblemente de la misma enfermedad, aunque no lo sabemos, en julio de 1554. Bien, una vida corta, pero en la que, sin embargo, nos ha dejado una obra impresionante y que todavía no está del todo descubierta. Hay un par de libros que todavía se nos escurren. Hay quien dice que no los llegó a escribir. Bueno, yo soy de la opinión de que sí están escritos, pero todavía no hemos podido descubrir dónde están los manuscritos y si, pues bueno, no se han destruido a los azares de la historia. Pero vamos a hablar un poco también de cómo fue el proceso de descubrimiento y de publicación de estos libros, porque, bueno, realmente es una aventura dentro de la aventura de Cieza de León. Bien, aquí tenéis en la derecha, pues bueno, la publicación de la primera parte. Fijaos que él mismo escribía parte primera de la Crónica de Perú, teniendo en mente la publicación de las otras tres. Fijaos también que todos estos adornos, esa corona, el hecho de poder poner el escudo, se debe a que tenía permiso real, ¿de acuerdo? Había pasado, digamos, la censura y tenía, pues bueno, permiso de la corte del rey, todavía en este momento Carlos I, para publicarla. Bien, el caso es que las cuatro partes hablan de las cuatro almas de Cieza de León, porque en realidad Cieza de León hablamos de él como un cronista, pero si hubiese sido cuatro cronistas distintos, hubiese sido cuatro cronistas buenos. En lugar de eso, pues tenemos a un cronista extraordinario, alguien tan grande que fue llamado efectivamente el príncipe de los cronistas. No solo por su estilo, ese estilo ágil que él tenía, sino también por los valores. Y es que es un hombre que sigue unos determinados códigos y es básicamente el código del honor. Cieza de León es un hombre que escribe pues
conforme a su conciencia. Él no tiene amos, como Gómara sí tenía como amos a la familia de Cortés, por lo que estaba obligado a decir ciertas cosas y a callar otras. En cambio, Cieza de León no tiene otro amo que su propia conciencia, que su propia ética. Así que vamos a ver que no tiene ningún empacho en hablar bien del enemigo, de los indígenas, y hablar mal de algunos conquistadores. Hablará bien también de algunos conquistadores, pero siempre de aquellos que considere caballeros. Porque esta idea del honor y la caballerosidad, que habíamos hablado de ella, pues bueno, a lo largo de todo el curso, va a seguir muy, muy presente en la obra de Cieza de León. Y es que para él no basta con vencer, sino que es necesario vencer con honra. Bien, por otra parte, Cieza de León, si hubiese sido un periodista, podríamos decir que hubiese sido un gran periodista, porque, bueno, se dice que el buen periodista escribe con los pies. ¿Qué se quiere decir con esta frase? Pues que el buen periodista no está esperando a que le cuenten las cosas, sino que va al lugar donde las cosas ocurren, se entera, recorre los escenarios y a partir de ahí escribe. En ese sentido, podríamos decir que Cieza de León también escribe con los pies. Él está en América, va visitando los lugares de los que quiere hablar en las dos primeras partes de su obra e incluso participa de algunos de los episodios. Participó de una batalla en contra de los pizarristas. De hecho, en la última batalla de las guerras civiles de Perú, él está sirviendo como soldado para el virrey Lagasca. Es decir, que bueno, tiene este carácter enormemente curioso de los conquistadores, y es que también hay que tener en cuenta que los conquistadores no se movían solo por el ansia del oro, solamente por el ansia de subir socialmente, tampoco solamente por la fama, sino que muchos de ellos estaban animados por una enorme curiosidad, por un saber qué hay un paso más allá, por saber qué hay después de lo descubierto. Y eso pues es lo que lleva, por ejemplo, a Hernán Cortés, una vez que ha conquistado el fabuloso imperio de los mexicas y que se ha asentado en la gran Tenochtitlán, el seguir queriendo más, seguir queriendo saber qué hay más allá y meterse en expediciones en las que vivió la derrota, pero debido a esta curiosidad, a esta enorme sed de saber. Bien, Cieza de León escribe una primera parte de la crónica de Perú que se llama el libro de las fundaciones, y esta es extraordinaria porque es la primera gran descripción geográfica, zoológica y diríamos modernamente que antropológica. Describe desde Panamá hasta Nazca, por el sur, es decir, casi hasta la frontera con el actual Chile, y hasta Bolivia, por el este. Bueno, si realmente se llama Crónica de Perú, ¿por qué podemos pensar por qué nos está describiendo desde Panamá? Bien, tiene una idea enormemente moderna, en este sentido, Cieza de León. Napoleón decía que el terreno es el destino, y Cieza de León nos va a contar la geografía de Panamá, nos va a contar la geografía también de Colombia, de Ecuador, antes de llegar a Perú, teniendo en cuenta que, bueno, dado que la conquista de Perú nació en Panamá, él, para contar bien la conquista de Perú, también tiene que contar las tierras de Panamá, las tierras donde nace la conquista y no únicamente las tierras donde se practica la conquista. Bien, es además una descripción zoológica y gracias a Cieza de León tenemos la primera noticia de los auquénidos, es decir, esta especie de camélidos andinos, la llama, la vicuña, el guanaco. Él fue el primero en describirlos para Europa y además es un antropólogo bastante fino. Obviamente no existía la antropología como ciencia en este momento, pero las descripciones de las costumbres, de las tradiciones, incluso de ritos religiosos de los distintos pueblos indígenas son muy, muy acertadas. Incluso a día de hoy seguimos acudiendo a Cieza de León cuando tenemos dudas o cuando estamos buscando alguna fuente. Yo mismo ya sabéis que mi tesis doctoral fue sobre la mitología en el norte de Perú y efectivamente me referencié también en Cieza de León. Acudí a él para ver algunas cuestiones sobre la mitología y la religión
de esta zona, que por cierto me fueron muy útiles. Bien, esta primera parte, bueno, se llama el libro de las fundaciones porque en él nos cuenta también las fundaciones de distintas ciudades en las que él también participa, por qué se le da determinados nombres a las ciudades, si es porque se fundaron en el día en que se celebraba tal santo o porque era el santo patrón de, el conquistador de turno. Bien, de aquí que lo llamemos libro de las fundaciones. Y esta fue la única que se publica en vida del autor y la única que sabemos, pues bueno, cómo él quiso que se escribiera. La segunda parte, bueno, de la primera parte no os he seleccionado nada, os he seleccionado de la segunda, del señorío de los incas, y bueno, esta es extraordinaria porque tenemos a un historiador español que está haciendo historia del imperio que ha caído. Y además una historia pues completa porque narra desde Manco Cápac, desde la fundación del reino de los quechuas en Cuzco hasta el final, hasta la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que se interrumpe por la llegada de Francisco Pizarro. Es decir, que en ese sentido es pues bueno, una idea que nunca había ocurrido antes. El pueblo conquistador haciendo una historia del pueblo conquistado justo cuando, pues bueno, todavía no está exactamente terminada. Bien, en este sentido, pues bueno, a Cieza de León lo podemos considerar un seguidor de Heródoto. No sabemos si leyó a Heródoto, pero sí que siguió su mismo espíritu. Bien, Heródoto era un historiador griego que también, pues bueno, historiaba aquello que conocía. Cuando quería escribir historia, Heródoto lo que hacía era viajar y contar lo que había ocurrido en el pasado, pero desde los mismos escenarios en los que esos hechos habían ocurrido. Es lo mismo que hace Cieza de León. Además de ello, Heródoto, pues bueno, era griego, él vivió la invasión persa de Grecia, pues bueno, los persas hicieron mucho daño a los griegos, hubo terribles matanzas, fue una invasión durísima de la que los griegos salieron a duras penas, pero Heródoto, luego cuando está caminando por Persia y está haciendo la historia de cómo se gestó esa invasión, él se va a encontrar con las madres de los soldados que invadieron su tierra. De hecho, con las madres de soldados con los que él tuvo que pelear, porque Heródoto también fue, pues bueno, un cronista soldado o un historiador soldado. Y cuando habla con las madres de los guerreros con los que él mismo tuvo que pelear y que lo hubiesen podido matar en cualquier momento, él siente solidaridad, no odio hacia esas madres, sino que se da cuenta de que al igual que las madres griegas lloraban por sus hijos muertos en las batallas, las madres de los persas lloraban por los suyos y pues habían tenido tan poco que decir en aquella guerra como las madres de los soldados griegos. Bien, esta capacidad de ponerse en los pies del enemigo y de hablar de él de una forma empática, pues bueno, obviamente no es nueva, ya Heródoto hace 2500 años pues fue quien la inauguró, pero pues, este carácter, esa nobleza, esa capacidad de empatizar está también muy, muy presente en Cieza de León. Si leyó a Heródoto o no, no lo sabemos, pero que estaba animado por el mismo espíritu, pues queda claro en bueno, toda su obra. Bien, el caso es que hay una aventura en torno a esta segunda parte del señorío de los incas, y es que hasta el siglo XIX sabíamos que existía, pero no sabíamos dónde estaba. Sabíamos que existía porque otros cronistas hablaban de ella y porque otros cronistas, de hecho, la saquearon sin ningún tipo de escrúpulos y la incluyeron dentro de sus propias obras. Cuando en el siglo XIX se encontró esta segunda parte, pues pudimos saber también que había algunos cronistas que habían tenido la cara dura de que como esta parte no estaba publicada, intentaron hacer pasar por suyos algunos de los fragmentos de Cieza de León. Bien, aquí podéis pensar, bueno, es que los conceptos de autoría no eran los mismos en el siglo XVI que en el siglo actual. Bueno, en parte sí y en parte no. En la Edad Media sí que era muy habitual
que no hubiese un concepto de autoría, incluso que no hubiese orgullo de autor, porque había muchísima literatura oral. Entonces, quien recitaba un poema, pues le ponía cosas de su propia cosecha, le quitaba otras. Muchos eran poetas, pero no sabían leer y escribir, únicamente pues, los juglares que iban por las cortes, los trovadores, más que los juglares, perdón, pues estos sí tenían una conciencia de autoría, pero se daba incluso el caso de que gente como Fernando de Rojas, el escritor de La Celestina, se encuentra con una parte, unos capítulos escritos por otra persona que no sabe quién es, y él dice, bueno, pues esta obra me gusta, así que la voy a terminar yo. Aunque el principio no sea mío, me lo apropio y voy a seguir yo contando la historia como yo me imagino que sería. Bien, esto obviamente eh, va a tener su fin hasta llegar al concepto de autoría que tenemos hoy en día, y para el siglo XVI ya estaba bastante asentado. Ya los cronistas sabían que cuando tomas textos de otra persona tienes que citarlo, tienes que reconocer que ese texto no es tuyo y darle el reconocimiento a quien realmente lo ha escrito. No obstante, como Cieza de León solo pudo publicar el primero de sus libros, pues hubo cronistas con bastantes pocos escrúpulos que se apropiaron de sus textos pensando que nunca los iban a descubrir. ¿Por qué? Pues porque de estos textos de Cieza de León no estaban impresos, sino que estaban en manuscritos. Había manuscritos del propio Cieza de León que se los había dado a sus amigos y posteriormente esos amigos los tenían en sus bibliotecas particulares. Pero si un historiador estaba interesado por lo que había pasado en Perú, pues muchas veces hablaba con los nobles, con los eruditos y les pedía ir a visitar su biblioteca. Así, pues un amigo de Cieza de León le puede decir a un historiador, oye, yo tengo un texto de Cieza de León que cuenta la historia que tú estás queriendo contar. Ven a mi casa y puedes investigarla. Entonces, ahí los historiadores pues sacaban copia, obviamente a mano, las fotocopiadoras les hubiesen venido muy bien, pero tardaron mucho en inventarse. Bueno, sacaban las copias a mano, con lo que muchas veces pensaban que ellos estaban ante la única copia de los textos de Cieza de León, que nunca nadie se enteraría de que los habían copiado, y aprovechaban para intentar hacer pasar por suyos textos que no lo eran. Bien, el caso es que en 1873 hay un historiador peruano, González de la Rosa, que está curioseando en la biblioteca del monasterio del Escorial y lo redescubre, esta obra y ya completa. Es decir, que pues bueno, no se van a publicar únicamente fragmentos, sino que va a hacer posible que se publique esta segunda parte completa. No obstante, pues bueno, parece una obra condenada a tener problemas, ya que a González de la Rosa se le acaba el dinero, no puede publicar de su bolsillo, no encuentra tampoco quien la financie y va a ser publicada al fin por Jiménez de la Espada, un historiador español y que fue pues, uno de los grandes rescatadores de Cieza de León, no únicamente porque rescató sus textos, sino que al rescatarlos, rescató también el aprecio hacia Cieza de León y puso en su lugar a aquellos otros historiadores que lo habían copiado. A Jiménez de la Espada, de hecho, le debemos que se le llame a Cieza de León el príncipe de los cronistas. Bien, la tercera parte, el descubrimiento y conquista de Perú, pues de ese tenéis un par de textos. Este ya trata de las primeras expediciones españolas a la costa peruana hasta que se toma Cuzco y se produce la rebelión de Manco Cápac II. Bien, esta se va a publicar de forma fragmentaria entre 1897, gracias a Jiménez de la Espada, y 1975. Y se van a ir publicando los trozos que se encuentran en distintas bibliotecas de gente que ha tenido acceso a la obra de Cieza de León, que la ha copiado y se la ha llevado a su biblioteca, pues algunas partes que le interesaban. De esta manera vamos consiguiendo hilar unos episodios con otros hasta 1979, cuando una investigadora redescubre en la Biblioteca Vaticana
un manuscrito hecho de puño y letra de Cieza de León. Fijaos hasta dónde había viajado este manuscrito y gracias a ella se va a poder publicar. Bien, estas obras, bueno, tanto la segunda como la tercera, va a ser parcialmente saqueada por Antonio de Herrera. De hecho, muchos textos de Cieza de León, Antonio de Herrera los incluye dentro de sus décadas y en algunos casos reconoce que son de Cieza de León y en otros no. Bien, se puede condenar a Antonio de Herrera por haberse quedado con una parte de una obra que no era suya, pero también, gracias a Antonio de Herrera, gracias a este saqueo, sabemos qué partes fueron las que ya estaban escritas. Y esto tiene mucha importancia para el cuarto libro que nos narra las guerras civiles de Perú. Este va a estar dividido en 5 libros. Sabemos que hay una guerra de las Salinas. Bien, este nos cuenta la lucha entre Pizarro y Almagro. Bien, una vez que se ha terminado la conquista, bueno, sabemos que Pizarro en las capitulaciones de Toledo había pactado que él iba a ser quien llevase la voz cantante en la conquista, cosa que a Diego de Almagro no le sentó nada bien. Y cuando se termina la conquista, Pizarro va a ser nombrado gobernador de Perú, cosa que Almagro vuelve de nuevo a sentarle muy mal. Además, no está de acuerdo con el reparto de los botines que se han hecho y lo que pactan Pizarro y Almagro es que Pizarro se quede en Perú y Almagro se vaya a conquistar lo que hoy en día es Chile. No obstante, Almagro llega a Chile y se va a encontrar con un pueblo tremendamente fiero, los mapuches, llamados mapugundún o también llamados araucanos. Los araucanos presentan una resistencia feroz al sur del río Maule. Los incas no fueron capaces de conquistar a los araucanos y no están dispuestos a dejar que los españoles los conquisten tampoco. Presentan una resistencia muy, muy dura y por otra parte, Almagro no es políticamente tan hábil como Pizarro. No consigue que los araucanos se lancen unos contra otros, no consigue crear divisiones entre ellos, así que se tiene que enfrentar a un pueblo unido. Y por otra parte, a los araucanos les llama muchísimo la atención los caballos. Ellos ya saben que los caballos son animales, ya saben que no son parte del cuerpo de los conquistadores y tienen tanta curiosidad que en las batallas contra los españoles procuran capturar los caballos. Y de hecho roban bastantes caballos, aprenden a montarlos y van a formar el primer cuerpo de caballería indígena. Con lo que, pues bueno, los españoles hasta cierto punto van a recibir su propia medicina. Van a tener a un cuerpo de caballería que carga contra ellos y que además, pues bueno, son jinetes, los araucanos, enormemente hábiles, aunque, pues bueno, tienen muy poco tiempo para aprender a controlar los caballos, pero, pues bueno, tienen una simbiosis con estos animales fuera de lo común. El caso es que Almagro, después de estrellarse contra los araucanos, vuelve a Perú, se enfada con Pizarro, le dice, bueno, pero tú esta zona que me has dado para conquistar, pues mira, no es tan rica como Perú, allí me estoy encontrando muchos problemas, así que vamos a hacer otra vez el reparto. Bien, Pizarro dice que no, Almagro dice que sí, hay una guerra civil y finalmente muere Almagro el Viejo. A continuación, nos va a contar Cieza de León la segunda parte de las guerras civiles, que fue la muerte de Francisco Pizarro a manos de los partidarios de Almagro el Mozo, el hijo mestizo de Diego de Almagro. Bien, pues Almagro el Mozo se hace brevemente con el poder en Perú, pero la corona envía para pacificar esta zona a Vaca de Castro. Bien, Vaca de Castro consigue vencer a Diego Almagro el Mozo, lo ejecutan y pues bueno, va a pacificar muy brevemente el territorio peruano. Y es que al año siguiente, en 1544, se va a producir lo que se llamó la Gran Rebelión de los Encomenderos. Decíamos, en 1542
se publican las leyes nuevas de Indias, de las que, pues bueno, ya habíamos hablado aquí, ya habíamos comentado bastantes cosas. Los encomenderos se ponen muy en contra de estas leyes nuevas de Indias y van a intentar oponerse a ellas por las armas. ¿Qué es lo que ocurre? Que México está relativamente controlado y además es accesible desde la península. En cambio, para llegar hasta Perú, imaginaos que mandamos tropas desde la península en aquel momento, ¿por dónde las mandamos? Pues hay que mandar las tropas hasta el Caribe. En el Caribe tienen que cruzar Panamá porque el canal de Panamá todavía no existe. Tienen que volver a embarcarse al otro lado de la Tierra, en el Océano Pacífico, tienen que atravesar parte de Colombia, parte de Ecuador y llegar hasta Perú. Es decir, que es bastante difícil para tropas peninsulares controlar este territorio. Y va a ser lo que dé lugar a que Gonzalo Pizarro haga una rebelión que va a durar 4 años. 4 años durante los que él se enfrenta al rey Carlos I y prácticamente le declara la independencia. El caso es que esta primera parte nos la cuenta eh, Cieza de León en la Guerra de Quito. Bueno, sobre todo porque el primer escenario fue la zona del actual Ecuador. Bien, estos 3 libros se van a ir publicando de forma fragmentaria conforme se descubre y conforme se sabe que los textos son de Cieza de León entre 1878 y 1909, gracias en buena parte a Jiménez de la Espada, que fue el gran redescubridor de Cieza. Sabemos que pueden existir otras dos. La Guerra de las Guarinas, que fue la que se produjo entre Gonzalo Pizarro y Diego Centeno. Bien, Diego Centeno fue uno de los conquistadores que permanecieron leales al rey durante la Guerra de los Encomenderos en la zona sur de Perú. Y finalmente tenemos el último libro, La Guerra de Jaquijahuana, que se produce entre Pizarro y el virrey Lagasca. Bien, en esta guerra, y de hecho en la batalla del mismo nombre, Jaquijahuana, Gonzalo Pizarro pierde, va a ser además ejecutado, y el virrey Lagasca, el tercer virrey de Perú, consigue por una vez pacificar este territorio tan convulso. No obstante, estas dos últimas todavía no están descubiertas. No sabemos ni dónde están ni dónde pueden estar. Hay filólogos que las siguen buscando denodadamente por centenares de archivos. También, pues bueno, existe la esperanza de que en alguna obra, en alguna reforma, vuelvan a aparecer. Y es que estos manuscritos antiguos, pues estuvieron sometidos a la misma vida azarosa pues, que ha tenido nuestro país. Para que os deis cuenta, uno de los manuscritos más importantes del Lazarillo de Tormes apareció un día que se estaba haciendo una casa, vamos, estaban haciendo reformas en una casa y al tirar una pared se encontraron con una biblioteca emparedada, porque en ella había libros prohibidos por la Inquisición, entre ellos esta primera edición del Lazarillo de Tormes, la que se llamó la edición de Aljubarrota, porque fue allí donde se descubrió. Pues quizás alguien haga alguna obra en una casa, tire una pared y nos encontremos con estos textos de Cieza de León, quizás los encontremos despistados en alguna biblioteca, porque también es muy habitual que se hayan juntado legajos y que no sepamos muy bien a qué corresponden. Cuando tratamos pues, con libros del siglo XVI o con manuscritos, pues muchas veces estamos pasando las hojas y de repente nos encontramos con que el tipo de letra no es el mismo, que la medida de los folios no es la misma y que pues puede ser que el dueño juntó por descuido o que en alguna mudanza se juntaron por descuido dos o más manuscritos y pues en el título ese volumen está archivado con el nombre de una obra, pero luego cuando te pones a mirar en el contenido es otro muy diferente. Quizá en algún momento encontremos esta guerra de las Guarinas y la guerra de Jaquijahuana. Sería muy, muy interesante porque de esta última, además, Cieza de León es cronista a la vez
que participantes. Bien, esta es la cuarta alma de Cieza de León. Por un lado, decíamos que en la primera parte tenemos a un Cieza de León que hace una historia geográfica y antropológica de la tierra que ve. En la segunda parte está haciendo historia de una forma, pues bueno, realmente extraordinaria, porque los incas no nos dejaron escritura, o no nos dejaron una escritura asimilable a la europea. Es decir, que tuvo que reconstruir el señorío de los incas a partir de fuentes orales, a partir de lo que le iban contando los propios quechuas vencidos sobre la civilización que acababa de caer. ¿De acuerdo? Algo hasta cierto punto reciente, pero teniendo en cuenta que el Incario se había iniciado pues, 200 años antes, fue también un trabajo importantísimo de ir buscando las fuentes, de ir buscando a aquellos ancianos que podían darle noticia de cómo fue el señorío de los incas. Y bueno, en Perú se llama a Cieza el primer arqueólogo. Y es que cuando le daban la indicación de que en algún lugar había un edificio sobresaliente, levantado por los incas, él no se contentaba con escuchar a su testigo, sino que iba, miraba el edificio y lo describía en su obra. ¿De acuerdo? Este también es la segunda alma de Cieza de León. Si la primera es el descriptor geógrafo, la segunda es el historiador oral y el arqueólogo, que fue por los distintos lugares buscándolos. Bien, esta tercera alma decíamos que es la de un historiador que habla con sus compañeros de batalla hasta cierto punto. Pues bueno, él está entre la hueste conquistadora y le va a preguntar a almagristas y a pizarristas cuáles fueron sus episodios durante la conquista, antes de empezar a pelearse entre ellos. Y pues bueno, va a hacer historia oral, pero también se va a basar en las historias escritas que dejan algunos conquistadores. Y finalmente tenemos esta cuarta alma de Cieza de León, que es la más puramente del cronista, la guerra de Jaquijaguana, donde él nos contó lo que vivió y que, pues bueno, lamentablemente es la única a la que a día de hoy todavía no hemos podido acceder. Bien, vamos a pasar entonces a los textos, si os parece. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, voy a daros voz por si tenéis alguna duda o alguna pregunta sobre la vida de Cieza, antes de pasar adelante. ¿Dudas, preguntas? Yo sí, una pregunta. A la hora de leer los textos de Cieza de León, ¿se entienden muy bien? No como los de Pizarro, que eran tan farragosos. Bueno, los primeros aquellos, no de Pizarro, los primeros que habíamos leído, que eran tan farragosos. Estos se entienden muy bien. ¿Esto que lleva por la formación académica que él tenía o...? Formación académica pensamos que no tuvo, y de hecho a él le acomplejaba. Hay varios momentos de sus obras en las que Cieza de León se queja de que pues, él escribe mal, opina, porque no escribe con las florituras de los grandes historiadores de su tiempo. No obstante, ocurre que Cieza de León, escribiendo con esta sencillez, lo que consiguió fue que sus textos han envejecido muy bien. Y a día de hoy, pues eso, los podemos leer con placer y entendiéndolos perfectamente por esa falta de floritura. ¿Cuál fue la formación académica de este hombre? Académica como tal, posiblemente ninguna. Él se formó, fue un autodidacta y se formó leyendo. Es decir, que no fue alguien que hubiese pasado como Cortés por las aulas de Salamanca,
sino que, pues bueno, fue aprendiendo como buenamente pudo, leyendo aquí y allá. Es decir, que no tenía una conciencia de ser un historiador erudito, y de hecho esto le acomplejaba, y hay varios momentos en su obra en la que se queja de no tener estudios y formación para poder contarlo mejor. No obstante, pues bueno, tiene una viveza y una elegancia en el contar realmente extraordinaria. Y aquí Cieza de León, pues bueno, lo vamos a ver que va muy al, eh, vamos, muy acorde con su tiempo. En 1536 ha muerto Garcilaso de la Vega, que fue uno de los grandes revolucionarios del idioma español y quien le dio mucha más sencillez. Frente a la dificultad de los textos medievales, ¿no? Los primeros textos que leímos realmente eran prácticamente un castellano medieval. No obstante, en Cieza de León ya tenemos un castellano renacentista, ya tenemos un castellano mucho más fluido, tenemos un castellano, pues bueno, con una elegancia y una manera de transitar a través de las oraciones mucho más sencilla, mucho, pues bueno, menos torpe, y en este sentido él también fue un revolucionario. Obviamente no pudo leer los textos de Garcilaso de la Vega, pero sí que captó ese espíritu de traer la sencillez latina a la lengua castellana. Y pues bueno, hay muchas cosas también de la prosa actual que se las debemos a Cieza de León. ¿Se pueden encontrar ahora los textos de Cieza de León, publicados así como los de 1979? ¿Se pueden encontrar fácilmente? Sí, sí. Bueno, luego cuando os pase textos nuevos os voy a pasar unos enlaces, ¿vale? Porque hay una parte, además de las obras, que pues las han puesto en, vamos, ya son patrimonio de la humanidad, obviamente, y las han puesto en descarga abierta. Así que os las paso, son de dominio público y lo podéis leer por vuestra cuenta. Gracias. Bueno, de hecho, en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes hay algunos facsímiles de esta primera obra, pero bueno, con la dificultad de leer pues, un facsímil del siglo XVI, que bueno, no tenía la claridad de un texto. Claro, es que a veces cuesta comprender el texto cuando está escrito así, en el castellano antiguo. ¿Tienen más dudas o más cuestiones? Bueno, os dejo abierto el audio, de todas formas, para que intervengáis si queréis, y vamos a hablar de este primer fragmento que os he seleccionado, que es el capítulo 18 del Señorío de los Incas, su segunda obra. Fijaos lo que cuenta. Capítulo 17, que trata la orden que tenían en las conquistas los ingas, o los incas, bueno, inga o inca, debido a la pronunciación del quechua, pues son equivalentes, y como en muchos lugares hacían de las tierras estériles fértiles, con el proveimiento que para ello daban. Una de las cosas de que más se tiene envidia a estos señores, se refiere a los gobernantes incas, es entender cuán bien supieron conquistar tan grandes tierras y ponerlas, con su prudencia, en tanta razón como los españoles las hallaron cuando por ellos fue descubierto este reino. Y de que esto sea así, muchas veces me acuerdo yo, estando en alguna provincia indómita fuera de estos reinos, oír luego a los mismos españoles: yo aseguro que si los ingas anduvieran por aquí, que otra cosa fuera esto. O decir, no conquistaron los ingas esto como lo otro porque supieran servir y tributar. Por manera que cuanto a esto, conocida está la ventaja que nos hacen, pues con su orden las gentes vivían con ella y crecían en multiplicación, y de las provincias estériles hacían fértiles y abundantes, en tanta manera y por tan galana orden como se dirá. Bueno, esta impresión de los incas como gente muy capaz
pues bueno, permanece a día de hoy. De hecho, sabéis que Perú es una zona enormemente sísmica, hay muchos terremotos, pero lo sorprendente es que los edificios incas resisten los terremotos. Pues por una parte, porque construían las paredes no rectas, sino levemente inclinadas para que resistieran mejor los terremotos, y por otra parte construían incluso sin cemento, sin ningún tipo de argamasa, con las piedras cortadas a medida, poniendo primero piedras muy grandes y con una pequeña separación, y a continuación piedras medianas y finalmente piedras más pequeñas, para que la vibración de las piedras inferiores no se transmitiera al resto del edificio y así no se fuese a caer. Bueno, algo completamente extraordinario. De hecho, hay algunos edificios de los incas que, pues bueno, los españoles los recrecieron o los reconstruyeron, y durante diversos terremotos la parte española se cayó y la parte inca permaneció en pie. Y a veces cuando vas a Cuzco, por ejemplo, pues en plan de broma te señalan las dos partes de un edificio y te dicen, esta la construyeron los incas y esta los incapaces, haciendo el... Pero efectivamente, ya en la época de Cieza de León había esta admiración hacia los incas. Y bueno, no tiene ningún empacho Cieza en reconocerlo y en decir que los propios españoles digan, yo aseguro que si los incas anduvieran por aquí, otra cosa fuera esto. Es decir, que reconocían mejores capacidades de gobierno a los incas de la que se reconocían a sí mismos. Porque esto lo dicen, repito, los propios conquistadores. Sigo diciendo Cieza. Siempre procuraron hacer por bien las cosas y no por mal en el comienzo de los negocios. Después, algunos de los incas hicieron grandes castigos en muchas partes, pero antes todos afirman que fue grande con la benevolencia y amicicia. Bueno, aquí se acaba de inventar una palabra, el amigo Cieza de León intenta dar pues bueno, una réplica al amicitia latino en lugar del amistad, que fue posterior castellano, pero todavía no sabía muy bien Cieza cómo hacer evolucionar esta palabra. Estas cosas las hacía también Garcilaso de la Vega, ¿de acuerdo? Si necesitaba una palabra castellana y no la tenía, pues tomaba una del latín y la hacía evolucionar a marchas forzadas. Bien, fijaos en esta inteligencia de Cieza de León como escritor, ¿no? Tomar una palabra latina y intentar hacerla evolucionar para que le quepa. Bueno, finalmente no se desarrolló como nos lo proponía Cieza, finalmente amistad evolucionó de otra manera, pero bueno, vamos a reconocerle el buen intento. Y amicitia, que procuraban el atraer a su servicio a estas gentes. Ellos salían del Cuzco con su gente y aparato de guerra y caminaban con gran concierto hasta cerca de donde habían de ir y querían conquistar, donde muy bastantemente se informaban del poder que tenían los enemigos y de las ayudas que podrían tener, y de qué partes les podrían venir favores y por qué camino. Y esto, entendido por ellos, procuraban por las vías a ellos posibles estorbar que no fuesen socorridos, ora con grandes dones que hacían, ora con resistencia que ponían, entendiendo sin esto de mandar hacer sus fuertes, los cuales eran en cerros o laderas, hechas en ellos ciertas cercas, altas y largas, con su puerta cada una, porque perdida una, pudiesen pasarse a la otra y de la otra hasta lo más alto. Bien, esto que nos cuenta Cieza aquí fue de un valor inmenso para la arqueología. Efectivamente, los incas, cuando iban a una zona que querían conquistar, antes de conquistarla, hacían fuertes para poder, pues bueno, asentar a sus tropas. Si luego no era necesario tomar esa tierra por la fuerza, pues bueno, ahí quedaban los fuertes para utilizarlos como centros administrativos. Y si les era necesario entrar en guerra, pues les daban buen uso. Y fijaos esto que dice de que hay unas cercas altas y largas, cada una con su puerta, es decir, que van teniendo una serie de fortificaciones concéntricas
Y esto es extraordinario porque cuando los arqueólogos van buscando dónde puede haber una posible fortaleza incásica, una vez que encuentran una parte de la muralla, ya saben que un poco más allá o un poco antes van a tener otra parte de la muralla porque se hacía concéntricamente. Esto que sabemos gracias a Cieza de León. En clases anteriores les hablaba de mi maestro, Mario Polía, cuando él descubre la fortaleza incásica de Aipate, en la zona norte de Perú, se apoya también en los textos de Cieza de León para ver pues, bueno, qué estrategia constructiva podían haber seguido los incas. Bien, sigue diciendo, y enviaban escuchas de los confederados para marcar la tierra y ver los caminos y conocer del arte que estaban aguardando y por dónde había más mantenimiento. Bien, otro carácter, el de los incas, bueno, aquí nos da a entender Cieza de León que más que un imperio, el imperio era una especie de confederación, porque hubo muchos pueblos que se sometieron a ellos voluntariamente. Bien, pongamos el voluntariamente entre comillas, porque los incas tenían unos ejércitos inmensos, entonces cuando ves venir a un ejército tan grande, pues bueno, digamos que la elemental prudencia, sobre todo si sabes que te van a tratar bien, como hacían los incas, es rendirte. De aquí que los llame confederados. Bien, y además los incas se utilizan como espías, como escuchas a aquellos que son de zonas cercanas a aquellas que quieren conquistar. Sabido por él el camino que había de llevar y la orden con que había de ir, enviábales mensajeros propios, es decir, a los que quieren conquistar, con los cuales les enviaba a decir que él quería tenerlos por parientes y aliados. Por tanto, que con buen ánimo y corazón alegre saliesen a lo recibir y recibirlo en su provincia, para que en ella le sea dada la obediencia como en las demás, y porque lo hagan con voluntad, enviaba presentes a los señores naturales. Es decir, que los incas cuando iban a una conquista, primero le enviaban regalos a los señores, a los que querían conquistar para que, pues bueno, entregasen el señorío de forma pacífica, sin tener que recurrir a las armas. Y con esto y con otras buenas maneras que tenía, entraron en muchas tierras sin guerra, en las cuales mandaban a la gente de guerra que con él iba que no hiciesen daño, ni injuria ninguna, ni robo, ni fuerza. Y si en la tal provincia no había mantenimiento, es decir, si no había provisiones para comer, mandaba que de otras partes se proveyese, porque a los nuevamente venidos a su servicio no les pareciese desde luego pesado su mando y conocimiento, y el conocelle y aborrecerle fuese en un tiempo. Y si en alguna de estas provincias no había ganado, luego que mirasen mucho y con ello multiplicasen para proveerse de lana para sus ropas y que no fuesen osados de matar ni comer ninguna cría por los años y tiempo que les seguía. Y si había ganado y tenían de otra cosa falta, era lo mismo. Y si estaban en collados y breñales, es decir, en las zonas escarpadas de las sierras, hacíales entender con buenas palabras que hiciesen pueblos y casas en lo más llano, de las tierras y laderas, y como muchos no eran diestros en cultivar las tierras, avisábanles cómo lo habían de hacer, imponiéndoles en que supiesen sacar acequias y regar con ellas los campos. Bien, todo esto que nos cuenta Cieza, luego toda la arqueología lo ha confirmado. Y es que los incas, cuando llegaban a una determinada región, si se daban cuenta de que era una región pobre, pues no les interesaba que se mantuviera en la pobreza, sino que antes al contrario, le mandaban especies vegetales que se fuesen a adaptar bien a los nuevos terrenos y también les mandaban ganado. ¿De acuerdo? Llamas para la carne o para el transporte, los cuyes, lo que hoy llamamos conejillos de indias, para la comida, etcétera. Es decir, que pues, bueno, rápidamente los incas conseguían gran amor de los pueblos sometidos gracias a que pues, vivir en el incario significaba no vivir en el hambre y en la pobreza. Sigue diciendo Cieza. En todo lo sabían proveer tan concertadamente que cuando entraba por amistad alguno de los ingas en provincias de estas, es decir, si se rendía sin guerra, en breve tiempo quedaba tal
que parecía otra, y los naturales le daban la obediencia consintiendo que sus delegados quedasen en ella, y lo mismo los mitimaes. ¿Qué son los mitimaes? Eran colonos quechuas que los incas enviaban a las zonas conquistadas pues para que las habitasen y también, perdón, para que las poblasen y también para que extendieran la lengua quechua, ¿de acuerdo? Tenían la intención de imponer el quechua como lengua común, pero no lo imponían por la fuerza, sino que mandaban colonos a que, pues bueno, con su conversación diaria les fueran enseñando a los distintos pueblos no únicamente la lengua, sino también las costumbres incas. En otras muchas que entraron de guerra y por fuerza de armas, mandábase que en los mantenimientos y casas de los enemigos se hiciese poco daño, diciéndoles el Señor, prestos serán estos nuestros como los que ya lo son. Es decir, que no había saqueos, no había destrucciones de ciudades, y una vez más la arqueología lo confirma, porque de las épocas de las conquistas incas están destruidas las murallas de los pueblos que ellos conquistaron, pero los edificios civiles siguen todavía en pie. Es decir, que respetaron aquellas tierras que iban conquistando, teniendo en cuenta que pues bueno, a esas gentes las iban a administrar, no las iban a ejecutar ni a apartar, y por lo tanto les convenía tratarlos con suavidad. Y como esto tenían conocido, procuraban que la guerra fuese la más liviana que se pudiese, no embargante que en muchos lugares se dieron grandes batallas, porque todavía los naturales de ellos querían conservarse en la libertad antigua sin perder sus costumbres y religión por tomar otras extrañas. Mas durando la guerra siempre habían los ingas lo mejor, y vencidos no los destruían de nuevo. Antes mandaban restituir los presos, si alguno había, y el despojo, es decir, el botín, y ponerlos en posición de sus haciendas de señorío, amonestándoles que no quisieran ser locos en tener contra su persona real competencia, ni dejar su amistad. Antes quieran quedar por sus amigos como lo son los comarcanos suyos. Y diciendo esto, dábanles algunas mujeres hermosas y piezas ricas de lana o de metal de oro. Bien, aquí hay una pequeña contradicción, y es que más que darle mujeres hermosas, lo que hacían los incas era casar a los hombres principales de los pueblos conquistados con princesas incas y llevárselos a Cuzco. Es decir, que así formaban parte de la nobleza y por lo tanto estaban cómodos y no iban a tener grandes motivos para rebelarse. Además, sus hijos serían ya plenamente incas, con lo que pues bueno, sería imprudente rebelarse contra el pueblo de sus propios hijos, y por otro lado estaban allí como rehenes en jaula de oro. Es decir, que si luego el pueblo que habían conquistado se rebelaba, pues tenía algunos de sus principales allí casados con princesas incas y pues bueno, podían tenerlos como rehenes. Y respecto a que les daban piezas de metal de oro, esto tiene también relación con que el oro es la representación en la tierra de Inti, el dios sol. Por lo tanto, tenían que poner representaciones de oro en los grandes templos como pues bueno, representación del poder del sol sobre el resto de los demás dioses. Con estas dádivas y buenas palabras había las voluntades de todos, de tal manera que sin ningún temor los huidos a los montes se volvían a sus casas y todos dejaban las armas, y el que más veces veía al inga se tenía por más bienaventurado y dichoso. Los señoríos nunca los tiraban a los naturales, es decir, que respetaban a las familias que estaban gobernando. A todos mandaban unos y otros que por Dios adorasen al sol. Sus demás religiones y costumbres no se las prohibían, pero mandábales que se gobernasen por las leyes y costumbres que usaban en el Cuzco y que todos hablasen la lengua general, es decir, el quechua. Bien, efectivamente, los incas tenían un sistema que, bueno, religiosamente ellos se consideraban hijos del dios Sol y querían ponerlo por delante de todos los demás dioses, pero no les impedían a el resto de pueblos que adorasen a los dioses
que tuvieran antes. Sí que sabemos que hicieron bastante para impedir los sacrificios humanos y, pues bueno, tuvieron comportamientos como enterrar algunas representaciones de dioses sacrificiales para que no se les hicieran sacrificios nuevos, pero aparte de esto eran muy parecidos a los romanos. Si en una zona adoras a un dios, pues sigue adorándolo mientras reconozcas que por encima de todos está el sol. Y si en estas provincias, y puesto gobernador por el Señor con guarniciones de gente de guerra, parten para lo de adelante. Y si estas provincias eran grandes, luego se entendía en edificar templo del sol y con colocar la cantidad de mujeres que ponían en los demás y hacer palacios para los señores. Y en esta cantidad de mujeres se refiere a las vírgenes del sol. El sol, pues bueno, sus sacerdotisas, normalmente solo había dos tipos, o era el Inca Rey, o eran las vírgenes del sol, que eran unas mujeres que se quedaban en estos templos. No obstante, la función de las vírgenes del sol, también llamadas mamaconas, no eran íntegramente religiosas, sino que eran también de lo que hoy llamaríamos investigación, desarrollo e innovación. Ellas eran las responsables de seleccionar las especies vegetales y animales que mejor se adaptaban a los distintos tipos de climas que había en Perú, porque, bueno, efectivamente Perú hay zonas de desierto, hay zonas de bosque seco, hay zonas de selva tropical, están los Andes con dos diferencias, Andes tropicales por un lado y Andes fríos por la otra. Entonces, estas mujeres, las vírgenes del sol, eran quienes se especializaban en ver qué tipo de patatas, qué tipo de maíz, qué tipo de ganados eran los más adecuados a los distintos pisos ecológicos. Y gracias a ellas también, pues bueno, cuando llegaban a una zona de desierto, por ejemplo, sabían qué tipo de cultivos tenían que dar al nuevo pueblo conquistado si vivía en el desierto. Bien, quiero diciendo, y cobraban los tributos que habían de pagar sin llevarles nada demasiado, ni agraviarles en cosa ninguna, encaminándoles en su policía, es decir, en su organización, y en que supiesen hacer edificios y traer ropas largas y vivir concertadamente en sus pueblos, en los cuales, si algo les faltaba de que tuviesen necesidad, eran proveídos y enseñados cómo lo habían de sembrar y beneficiar. De tal manera se hacía esto que sabemos que en muchos lugares que no había ganado, lo hubo mucho desde el tiempo que los incas los sojuzgaron, y en otros que no había maíz, tenerlo después sobrado. Y en todos los más andaban como salvajes, mal vestidos y descalzos, y desde que conocieron a estos señores, usaron de camisetas largas y mantas, y las mujeres lo mismo, y de otras buenas cosas, tanto que para siempre habrá memoria de todo ello. Bueno, una imagen del Incario nos da aquí Cieza de León, que prácticamente da ganas de que nos gobiernen los incas. Bien. Fue parcialmente así, realmente fueron unos gobernadores muy hábiles y a mí, pues bueno, realmente me impresiona que en el siglo XVI un vencedor hable con tanto aprecio y con tanta humildad de los vencidos. Es decir, diciendo que la civilización que ha sido derrotada era en algunos aspectos mejor que la civilización vencedora, que además era la suya propia. Y en el Collao, es decir, en el norte, y en otras partes, mandó pasar mitimaes, colonos, a la sierra de los Andes para que sembrasen maíz y coca y otras frutas y raíces de todos los pueblos la cantidad conveniente, los cuales con sus mujeres vivían siempre en aquella parte donde sembraban y cogían tanto de lo que digo que se sentía poco la falta por traer mucho de estas partes y no haber pueblo ninguno, por pequeño que fuese, que no tuviese de estos mitimaes. Bien, estos colonos que enseñan a los pueblos sojuzgados las costumbres incaicas y también el regadío. Antes nos hablaba Cieza de León de que obligaban a construir acequias y es que, bueno, Perú tiene serios problemas de agua potable y los incas pues crearon una red de abastecimiento de aguas pues verdaderamente admirable. Y en buena parte fue construida
por estos mitimaes, estos colonos. Adelante trataremos cuántas suertes había de estos mitimaes y lo que hacían los unos y entendían los otros. Deja ahí el capítulo. ¿Queréis comentar alguna cosa de esta parte? No. Mira, a Sí, mí perdón. No, habla. No, que me impresiona el conocimiento que llegó a tener este hombre de la sociedad inca. O sea, se empleó a fondo realmente. O sea, no sé si tuvo mucho tiempo a guerrear. Yo creo que más bien tuvo mucho tiempo, empleó mucho más tiempo en conocer y en estudiar. Bueno, lo encuentro impresionante, la verdad. Bueno, no sé si conocéis una canción asturiana que dice algo así como la vida del militar mochila al hombro y paso regular. La vida de los guerreros y de los militares muchas veces es más de estar esperando que de estar luchando, de estar haciendo marcha. Efectivamente, para un alma curiosa como la de Cieza de León, el tiempo no lo empleaba en jugar a los dados y las cartas con muchos de sus compañeros, sino que lo empleaba en enterarse, en saber, en preguntar. Y esto es algo que ha llegado de Cieza de León, el saber que era una persona que estaba continuamente intentando saber más, intentando saber más a través de los medios que tenía, que era conversar con quienes sabían más. Yo tenía otra pregunta. Cuando estás hablando de las murallas que ellos iban construyendo, una muralla, otra muralla y otra muralla, cuando les destruían, no construían una muralla para defenderse de otros posibles ataques. Ellos ya daban como la tierra conquistada y que no iban a tener enemigos. En parte sí, en parte no. Ellos dejaban guarniciones en puntos estratégicos y, por otro lado, como los incas también construían una gran red de calzadas, el ejército se movía muy rápidamente. Entonces, sabían que no había otro imperio tan organizado como el suyo, una vez que acaban con los chimús. Así que lo que hacen es, una vez que conquistan una tierra, decirle a quienes viven en las alturas que se bajen en los llanos, que ya no van a tener necesidad de defenderse de otros pueblos, porque para eso está el ejército inca, que es muy potente, y por otro lado, no lo hacen únicamente con la idea de que nadie más los va a atacar, sino también con la idea de que si alguien se rebela, no tenga fortalezas en las que rebelarse. Vale. ¿Más cuestiones de este primer fragmento? No, yo otra cosa que me llama la atención, cuando describe la ropa de los incas, de cómo van vestidos y cómo imponen las nuevas costumbres de la vestimenta. Hay ¿cómo se llama? Vestigios de que haya sido así, de que usasen ese tipo de ropa. Sí, de hecho, bueno, hay una parte de vestimentas incas que todavía se conservan, pues bueno, prácticamente intactas. Sí, ellos solían llevar una especie de, no lo voy a llamar camisetas, como lo llama aquí Cieza de León, porque ha cambiado el sentido de esta palabra con los siglos, pero sí que eran una especie de túnicas hasta la rodilla. En algunos casos ceñidas con un cinturón, y esta, pues bueno, era su forma habitual de vestir y que además la fueron expandiendo por el imperio pues como una parte de su cultura, ¿de acuerdo? Al igual que expanden la lengua, también se expande la moda, la forma de vestir. Y efectivamente querían que hubiese cierta uniformidad en los vestidos, pues bueno, también al final todos los pueblos pensamos que lo que nosotros hacemos es lo mejor, así que pues se imponían también estas costumbres del vestido. Así que en los enterramientos hemos visto que antes de que llegasen los incas se vestía de una manera y después de que llegasen los incas normalmente se había adoptado la misma forma de vestir que ellos tenían. Bueno, voy a leeros este capítulo 27, que es de la tercera parte, ¿de acuerdo? La crónica del descubrimiento y conquista de Perú.
que es como el capitán Francisco Pizarro, de esa isla desierta, y de lo mucho que pasó él y sus compañeros, y de la llegada de los navíos a Panamá. Bien, este es el momento en el que Francisco Pizarro ha trazado la raya en la isla del Gallo. Se han quedado con él los 13 de la Fama. El piloto, Bartolomé Ruiz, ha pasado a los 13 de la Fama hasta la isla de la Gorgona, pues bueno, con la idea de que la isla del Gallo está demasiado cerca de tierra y si los quieren atacar, los indígenas que están por ahí, pues no tendrían nada que hacer. Y nos cuenta Cieza lo siguiente. Los que hubieran visto la isla de la Gorgona no se espantarán de ver cuánto encarezco lo que en ella pasaron los españoles. Como no digo nada de su espesura tan cerrada y los cielos abiertos para echar agua encima de ella. Bueno, fijaos en esta expresión porque a mí realmente me encanta. Los cielos abiertos para echar agua encima de ella. Prácticamente nos está dando la impresión de que todo el cielo que hay en el planeta está, pues bueno, desaguando sobre esta isla. Que todos los cielos están abiertos para llover sobre la isla de la Gorgona. Esta expresión, esta oración, a mí, pues bueno, como escritor me parece sencillamente brillante. No habría manera de contarlo mejor. Sigue diciendo. En el mar Océano, entre Indias y la Tercera, está una isla a la que llaman la Bermuda. Bueno, fijaos aquí que la idea del Triángulo de las Bermudas ya existía en el siglo XVI. Inventada porque en su paraje a la continua pasan tormentas los navegantes y huyen de ella como de pestilencia. La mar del sur, la Gorgona, tiene el sonido de no ser tierra ni isla, sino apariencia del infierno. Bueno, fijaos aquí que Cieza de León se quejará mucho de no saber escribir, pero escribe con una expresividad única. Y quiso Pizarro quedar en lugar que conocía ser tan malo por tenerlo por más seguro que la isla del Gallo, mi tierra firme. Fueron los trabajos que pasaron en ella en extremo grado grandes, porque llover, tronar, relampaguear es continuo. El sol déjase pocas veces ver, tanto que por maravilla los nublados descubren para que las estrellas se vean en el cielo. Mosquitos hay los que bastaran a dar guerra a toda la gente del Turco. Gentes, no ninguna, ni fuera razón que poblaran en tierra tan mala. Montaña es mucha la que hay, tan espesa como espantosa. Lo que tiene de contorno esta isla y en los grados que está, escrito lo tengo en mi primera parte. Y es cierto, escribe dónde se encuentra geográficamente esta isla de la Gorgona. Los españoles, sin perder la virtud de su esfuerzo, hicieron como mejor pudieron ranchos, que llamamos acá a las chozas, para guarecerse de las aguas. Bien, fijaos aquí esta necesidad del historiador que ha estado en Indias, que tiene de definir los términos que son puramente americanos. ¿De acuerdo? La palabra rancho se usa mucho en América, pero en la península se usa muy poco, así que, pues como buen historiador, Cieza de León la explica para hacer comprensible su obra al lector peninsular. Y de una ceiba hicieron una canoa pequeña, en la cual entraban el capitán con uno de los compañeros y tomaban peces con que algunos días comían todos. Bien, ahí fijaros, hicieron una canoa, esa primera palabra del léxico indígena que habíamos encontrado en la carta de Colón, aquí la tenemos ya completamente naturalizada en el castellano. Otras veces salía con su ballesta, se refiere a Pizarro, y mataba de los que llamamos guadaquinajes, que son mayores que liebres y de tan buena carne. Y dicen que hubo día que él solo con su ballesta mató 10 de estas. Bien, aquí una imagen de Pizarro, pues bueno, prácticamente heroica. La ballesta, pues no son las ballestas que existen actualmente, que tienen mucha precisión. La ballesta del siglo XVI es muy potente, pero también bastante imprecisa. En realidad, matar algo parecido a las liebres con tiros de ballesta es bastante complicado. Así que, bueno, llegar a matar 10 de ellas en un solo día, pues nos da una imagen de Francisco Pizarro con una gran capacidad
de cazador. De manera que estuvieron con gran paciencia. Entendía en no parar por buscar de comer para sus compañeros, y tal fue su diligencia que con la ballesta y canoa bastó a lo hacer sin mostrar sentimiento del agua, ni de nunca enjugarse, ni dejar de oír el continuo ruido de los mosquitos. Bien, aquí nuevamente esta imagen de Pizarro prácticamente como un superhombre, ¿no? Un tipo de 50 años, con los 50 años del siglo XVI, que con la ballesta y la canoa pues toma sobre sus hombros la responsabilidad de que a sus hombres no les falte nada de comer. Y además, sin nunca dejarse, ni por supuesto de dejar de oír el ruido de los mosquitos. Bien, esta imagen, sin dejar de oír el continuo ruido de los mosquitos, me parece también muy plástica para definir pues bueno, los padecimientos que tuvieron que pasar allí los 13 de la fama, ¿no? Imaginar estar 2 años escuchando mosquitos de continuo. Estuvieron enfermos en esta isla Martín de Trujillo y Peralta. Remediaron harto los guadaquinajes para que comiesen. Hallaron en aquella isla una fruta que tenía el parecer casi a castaña, tan provechosa para purgar que no es menester otro ruibarbo ni más que una de Es la castaña de Indias, ¿no? También nos hace un poco la broma, Cieza de León. Encuentran un tipo de castaña, la castaña de Indias, que al comerla, pues, les suelta la tripa. Uno ¿Qué comer tú? ¿Y qué? pero tan que Aina quedará burlado. Vieron otra fruta montesina como de esta comían Las castañas. y con cavidades. Pero no sé qué fruta tiene. La cosa Parecida a la Una castaña. Parece una castaña. pescado. Y de día y de noche toparon culebras juguosas, mas no hacían daño ninguno. Monas las hay grandísimas, y gaticos pintados con otras salvajinas extrañas y muy de ver. Bien, aquí dicen monas porque la palabra monos en el siglo XVI todavía era masculina. Femenina, no era masculina como a día de hoy. Igual que decimos jirafas o cebras, y no decimos ni jirafos ni cebros, en aquel momento. Eso poco acabaremos diciendo. Y los Pedazos y cebros. parece una forma curiosa de describirlo, son los ocelotes. Las sierras que hay en la isla abajan ríos que nacen en ella de agua muy buena. En todos los meses del año, en la creciente de la luna, se ve que viene a esta isla por algunos cabos de ella, siendo ya pasado el día al poner el sol, infinidad del pez que llamamos aguja, es decir, el merlín o el pez espada, ha de sobar en tierra. Los españoles, alegres, aguardábanlos con palos y mataban los que querían, y pescaban muchos pargos y tiburones. Y otras marismas hallaban, de que fue Dios servido, que bastó a los sustentar con el maíz que les había quedado, de manera que nunca les faltó de comer. Todas las mañanas daban gracias a Dios, y a las noches lo mismo, diciendo la salve y otras oraciones, como cristianos, y que Dios quiso guardar de tantos peligros. Por las horas sabían las fiestas y tenían su cuenta en los viernes y domingos. Y con tanto los dejaré pasar en esta vida hasta que el navío vuelva por ellos. Y diré cómo llegó Juan Tafur con los otros cristianos a tierra firme que llamaban Castillade. Bien, fijaos en este uso que hace aquí, que es prácticamente como los escritores de novelas de aventuras cuando dicen, y dejemos a nuestro héroe en este momento para hablar de lo que ocurre en tal otro. Bueno, aquí nos dice Cieza de León, con tanto los dejaré pasar en esta vida hasta que el navío vuelva por ellos, ¿vale? Dándonos una imagen de que prácticamente ellos siguen su vida dentro de las páginas que estamos leyendo, mientras Cieza de León nos sigue contando. Es decir, que tiene, pues bueno, esta capacidad narrativa pues, realmente con una modernidad que pues, impresiona. ¿Tenéis algún comentario, alguna duda de esta parte? ¿Cuánto tiempo estuvieron en esa isla? Pues casi 2 años. Jesús. Ajá. Y eran pocos, ¿no? Eran 12, porque Bartolomé Ruiz se había ido. Sí.
Sí, realmente, pues bueno, a nivel de hazañas, esta fue una de las grandes hazañas que hubo en la conquista de América, pues una fue esta. Y sobre todo, pues una vez más, insisto, en esa capacidad atlética de Francisco Pizarro, pasando los 50 años, ser capaz de, pues, bueno, en este momento tenía 40 y muchos, ya frisando los 50, pues ser capaz no únicamente de sobrevivir esos 2 años, sino además de ser quien se echó al resto de compañeros sobre los hombros moralmente. Y no entendí bien por qué se quedaron en esa isla, no lo cogí. Bien, en ese momento, en la gobernación de Panamá, les habían ordenado que volviesen y Pizarro se negó a obedecer. Es decir, que si hubiesen vuelto, la conquista de Perú se hubiese terminado ahí. Ajá. No podía volver, pues, por este hecho. Ujú. Se autoconfinó, más o Algo por el menos. estilo. Sí. Algo por el estilo. Bien, como ya es casi la hora, solo quiero llamaros la atención sobre, pues bueno, la siguiente parte de cómo Atabalipa, entró en la plaza donde los cristianos entraron. Fijaos en la segunda página de esta misma. Bien, aquí dice, Pizarro, como vio que se iba deteniendo Atabalipa, mandó a Fray Vicente de Valverde, fraile dominico, que fuese a Atabalipa a le dar prisa que viniese, pues ya era tarde, que ya el sol quería trasponer, y a que le amonestase, dejase las armas y viniese de paz. Llevó el fraile a Felipillo, a este traductor Tallán, para que su razón fuese entendida por Atabalipa, a quien contó, como a él llegó, lo que se ha dicho, y que él era sacerdote de Dios que predicaba su ley, y procuraba cuanto en sí era, que no hubiese guerra sin paz, porque de ellos se serviría Dios mucho. Llevaba en las manos un breviario cuanto esto decía. Atabalipa oíalo como cosa de burla. Entendió bien con el intérprete todo ello. Pidió a Fray Vicente el breviario, púsoselo en las manos, con algún recelo que cobró de verse entre tal gente. Atabalipa lo miró y remiró, ojeólo una vez y otra. Pareciéndole mal tantas hojas, lo arrojó en alto sin saber lo que era, porque para que lo entendiera habíanselo de decir de otra manera, y de esta manera no tenía lugar. Mas los frailes por acá nunca predican, sino donde no hay peligro ni lanza enhiesta. Bien, aquí fijaos en esta visión tan negativa que está dando Cieza de León sobre Fray Vicente Valverde. Anteriormente nos ha puesto a Francisco Pizarro pues casi como un superhombre capaz de echarse a sus compañeros a los hombros física y moralmente para conservar su vida, y en cambio de Fray Vicente Valverde habla bastante mal y nos da a entender además que los predicadores que hay por Indias son un poco cobardes, porque dice, los frailes por acá nunca predican, sino donde no hay peligro ni lanza enhiesta. ¿De acuerdo? Esta dualidad que siempre va a tener Cieza de León, que es que entre los propios españoles va a alabar a los caballerosos y a los valientes y va a denostar a los traidores y a los cobardes. Cosa, por cierto, que también hace entre los indígenas. Cuando pues, los incas hacen cosas que él no puede moralmente aprobar, también lo señala. Es decir, que pues bueno, no es en ningún caso un historiador de blanco y negro que diga todos los indígenas son buenos, sino que distingue claramente a aquellos que actúan bien de acuerdo a su juicio y aquellos que actúan mal, y lo mismo con los españoles. Señala claramente a aquellos que él considera caballeros y señala también con mucho carácter a los que considera traidores y cobardes. Bueno, por mi parte nada más. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta. No, pasamos a ¿A dónde? ¿A esto? Sí. Ah, sí, déjalo. Es que es una ventana un poco distinta.